Shalom Brajá, muy buenos mediodías aquí en Israel, ya en la llegada previa de Shabbat Kodesh, y que tengamos realmente un Shabbat de paz, de tranquilidad y sobre todo cosas de buenas noticias para todo Am Israel aquí y en las diásporas. Eh, Transcurre esta semana, este Shabbat Kodesh, Perashat Lech Lecha, y claro, tal vez el tema que estamos estudiando que venimos desarrollando con el Kiriat Shema, con la lectura esencial de la plegaria del Shema Israel, creo que toca un contacto íntimo con todo quien es la personalidad de Abraham Avinu, alaba Shalom, nuestro patriarca Abraham. No cabe ninguna duda que Abraham Avinu es aquel que tras transitar 48 años en una generación que venía degradándose, la postdiluviana, 10 generaciones después del diluvio, encontramos a una generación que ahora se desvía en pos del afán de querer mantener una unidad, aunque una unidad ficticia, y toda la nación, todas las tierras, Safá Ahat, un solo idioma, y en principio pocas palabras. Y aparentemente todo eso que parece algo positivo se va a transformar en los ojos del cielo en lo que se llama Dor Apalgá, la generación de la escisión, la generación del rompimiento, de la división, donde el Todopoderoso decide intervenir, pero no destruir, intervenir para dividir, para cambiar, para terminar con el monopolio de la palabra, que sean solo unos pocos los que hablen y todos los demás que obedezcan. Kadosh Baruj Hu desea un mundo diferente, donde la naturaleza del ser humano sea expresarse. Por lo tanto, él no está de acuerdo con dictaduras y no está de acuerdo con este mundo que se deja llevar solamente por una sola voz. Supimos de distintas épocas, sabemos de distintas épocas. Y también hoy el mundo de las Naciones Unidas, también está construyendo su ciudad, así como una torre. Una torre como para llegar a lo alto y reclamar, no sé a quién, por el derecho de la existencia de los demás. El ser humano se jacta de ser quien va a determinar quién tiene derecho a la existencia y quién no. Hace 70 y cuántos ya, 78 años o 79 años, año 1947. Ustedes sabrán sacar la cuenta mejor que yo, 78, camino a 79. Hubo en esas Naciones Unidas un voto por la partición de Palestina. Ese voto fue insostenible, porque ni las propias naciones lo aceptaron, ni aquellas que votaron a favor de que haya aquí dos estados. Entonces, desde entonces y el 5 de mayo de 1948, el Estado de Israel se autodeclaró en el mismo día que las fuerzas del Imperio Británico se alejaban de estas costas. Un movimiento maravilloso de Ben Gurión y toda la Mo'atzet Am, todo el Consejo Popular de Am Israel reunidos allí en Tel Aviv en la víspera de Shabbat Kodesh. Allí comenzó el milagro y allí comenzaron las Naciones Unidas también a marcar un territorio que no tenía ya marcas, sino la marca de la sangre. Pero bueno, la historia ya la dejo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque Abraham vino está en ese mundo de la Torre de Babel. Sí, sí, nuestros sabios, tradición oral, nos dicen que Abraham tenía 48 años en ese mundo de dispersión, en ese mundo de tiranía, de autoritarismo, de dictaduras. Pero Abraham no sale a romper la hegemonía de la palabra de los pocos.
Abraham lo que sale es a multiplicar. Abraham sale a buscar que en este mundo haya un desarrollo diferente en donde las palabras de los tiranos, tomemos el modelo de Nimrod, el déspota, se termine. La palabra de la dictadura, que es la que acalla todas las demás palabras, deje de ser en este mundo. Y por eso Abraham vino, brega por encontrar que el hombre, que el ser humano pueda descubrir la existencia de Dios como superior al hombre, pero como supremo. Y por eso decía humildemente, cuando nosotros estamos hablando a lo largo de los Shurim de Rab Volver en estas semanas, nos encontramos con el Shema Israel. Y no hay ninguna duda de que el Shema Israel tiene como elemento sustantivo y central el concepto de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, el recibir sobre uno el yugo celestial. Eso significa la idea de que existe un solo Dios y que ese Dios es quien gobierna, quien rige los destinos del universo, así como los destinos humanos. Pero ese Dios no es un dictador, Haz Shalom, no es un déspota, Haz Shalom, es un Dios que quiere compartir con el ser humano una tarea, la cual me exalta a mí como persona y me dignifica como tal. Y encuentra en esta generación número 20, en la cual transcurre Perashat Lech Lejá, la generación número 20 del mundo, desde Adán y hasta Abraham, ese momento único, creador, en el cual nace un hombre. Nace quiere decir no que nace precisamente en ese año, nace en esa generación alguien que será diferente. Y Abraham es aquel que logrará transitar los caminos por los cuales Kabbalat Ol Malchut Shamayim, el recibir ese yugo celestial, no es particular de los hebreos que todavía no existen. Él es el primer hebreo, y hablo de los hebreos, como envié hace poquitito un material de Rav Steinsaltz, Zecher Tzadik Libraja, diciendo que hoy es el aniversario 9 de Heshvan de Rabbi Yehuda León Ashkenazi, Zecher Tzadik Libraja, Manitú, conocido por los francoparlantes, la sabiduría de un hombre al cual estamos estudiando, tratando de estudiar en las tardes de Shabbat, tratando de percibir y de captar su sabiduría, donde él habla del fenómeno del hebreo y no del judío, del hebreo como naturaleza del que viene a declarar Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Por lo tanto, el Rab Volve hoy nos dice, todavía tenemos algunas cosas más que decir con respecto a la verdad que transcurre en el Kabbalat Ol Malchut Shamayim, en poder asumir este yugo celestial, el yugo del cielo. Y yugo significa algo que cae sobre mí, que representa tal vez un peso, pero es el peso de la responsabilidad, no el peso del hastío, de un yugo que no me deja mover ni a derecha ni a izquierda, ni poder avanzar. Este yugo es un yugo muy particular. Ol, que viene de la palabra al, sobre. Y es algo que necesito como dirección, como orientación, como saber de que mi vida tiene un sentido y que mi acción tiene un peso, mi palabra tiene peso y mi acción tiene responsabilidad. Nosotros, dice el Reb Volve, recibimos sobre nosotros Malchut Shamayim, ese reinado celestial, pero no sobre los hombros, sino, dice el Rab, sobre cada órgano y órgano, sobre todos los sentidos y todas las potencias y las fuerzas del alma y del cuerpo. ¿Qué haremos nosotros? Pregunta el Rab. Cuando sentimos que un órgano, un sentido o
alguna fuerza interior no quiere recibir eso. Interesante pregunta. Todas las posibilidades están abiertas. ¿Por qué no? A final de cuentas, el ser humano es ser humano. Y si ustedes llegan a pensar y decir, ¿cómo vamos a saber eso? Que hay algo dentro nuestro que se niega o se revela con B larga a poder aceptar esa realidad. En el momento de Kabbalah, de recibir ese yugo, nosotros en ese momento estamos graficándonos, dibujándonos Ol Malchut Shamayim ala Einaim, el yugo del cielo sobre nuestros ojos. Quiere decir que no miremos aquello que no debemos mirar. Estamos determinando ese yugo celestial sobre los oídos, que no escuchemos cosas que están prohibidas de escuchar. Estamos recibiendo el yugo celestial sobre nuestra boca, que no hablemos futilidades, cosas que no debemos escuchar y que no debemos decir. Besheló nojal leshem ta'avá, y que no comamos por solamente el placer del comer y de comer y de comer en forma compulsiva. Dice el Rab, la persona que se conoce a sí mismo habrá de sentir muy bien y habrá de percibir muy bien qué fuerza interior y qué sentido interior genera esa rebeldía contra esa aceptación esencial. Y es muy posible que la mayor parte de sus fuerzas y sus sentidos no estén de acuerdo a recibir ese yugo celestial de una manera tan concreta como la que acaba de decir el Rab. Es una realidad. No hablemos de los ideales. No digamos recibir el yugo celestial y ya lo damos por hecho. Rab Wolbe nos pone frente al otro dilema. Y eso es lo bueno, mis queridos. Lo bueno es que no podemos ser robots, que no somos máquinas. Somos seres humanos y a veces, o por lo general, si me puedo corregir, tenemos sensaciones ambiguas y entonces nos generamos dilemas, preguntas y antagonismos con los cuales no debemos convivir y sabemos reconocer verdaderamente qué es lo que se niega o no. Dice el Rab, el Obed Amiti, la persona que sirve a Dios verdaderamente, no puede dejar de ver todo el sistema, el modelo de las fuerzas interiores del hombre y de los sentidos que tenemos. Y por eso dice Rab Wolbe, como ya lo explicó y ahora lo vuelve a traer, no gratuitamente explicó Rabenu Yonah, habla de Rabenu Yonah Gerundi, siglo XIII, Gerona, Barcelona, España, un gran autor, un gran sabio, Rabenu Yonah se lo conoce, explicó en su prólogo al Sha'ar Hasheni Shel Sha'arei HaTeshuvah sobre el la segunda puerta de un libro muy pequeño, pero maravilloso, de Rabenu Yonah, que se llama Sha'arei Teshuvah, los pórticos del arrepentimiento, sobre Kerot Ra'ayonim Mordim Misar Apeja. El Rabenu Yonah escribe en un hebreo maravilloso para que sepamos cómo la lengua sobrevivió allí en el medioevo español, siglo de oro, donde el Rabenu Yonah dice Kerot, Kerot es de lichrot, cortar, Ra'ayonim Mordim, ideas que te hacen a ti rebelarte con B larga, Bisar Apeja. Sarapim significa de tus pensamientos. ¿Cómo poder eliminar? Se planteaba Rabenu Yonah esas ideas que me revelan con B larga, insisto, en rebeldía,
en mis pensamientos. La fuerza del ser humano, ante todo, de conocerse a sí mismo. ¿Quién otro sino nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos? No hay nadie que nos conozca mejor que nosotros y, por supuesto, que Él. Pero más allá de eso, nadie, aún de las personas más próximas, de las más queridas que están con nosotros día y noche, conocen lo que pasa por dentro, hasta que lo expresamos. Amakir Tatsmo, dice Revolve, aquella persona que se jacta de conocerse a sí mismo, sabe muy bien de esas ideas rebeldes que anidan dentro de él. Y aquí, dice el Rab, está la diferencia entre el Kiryat Shema. Presten atención. Aquí está la diferencia entre el Kiryat Shema, al Derech Frum. Frum, ¿saben lo que es? Frum es una palabra que viene del Yiddish y el Frum quiere decir lo religioso. Este es el Rab Golbe, para que sepan, estamos hablando de un Rab Haredi que iluminó con su pensamiento las yeshivot donde estuvo, empezando la yeshiva de Mir, terminando por su última yeshiva en Givat Shaul. Dice, aquí está la diferencia entre el Kiryat Shema sobre el Derech Frum, llamémoslo comillas religioso, y entre Kiryat Shema a través de la Abodá Amitit, de el trabajo, el servicio, la tarea espiritual verdadera. Ese es el pensamiento revolucionario del Rab. No está en contra de lo religioso, pero dice, Akore Frum en un margish mejolze. La persona que lee el Shema Israel Frum en su estructura religiosa, comillas, no siente esto, lo que él está diciendo. Él cierra sus ojos y dice con voz alta y con mucha intención y con una gran intención la explicación de las palabras. También se imagina a sí mismo cómo él se puede encaminar con felicidad y alegría para santificar el nombre de Dios, pero de lo que pasa con las fuerzas de su alma interior, no sabe absolutamente nada. Mas'at nafshenu, dice el Rab Golbe, la carga verdadera sobre de nuestras almas es leitrajek miderech zot. Tenemos que alejarnos de ese camino, del frum, uleitlame, y tratar de aprender y entrenarnos en el camino verdadero de Abodat Hashem, del servir a Dios. Estoy leyendo y traduciendo literalmente lo que dice el Rab. Si ustedes ven lo que está escrito, seguramente dirán, vaya, cuánta fuerza interpretativa. El Rab Volve me dice, la persona que lee Frum, la forma estructurada, religiosa, no siente absolutamente nada de lo otro que hablamos anteriormente, que son las fuerzas, los sentidos. Él cierra sus ojos, como decimos el Shema Israel, con los ojos cerrados, y lee en voz alta y con muchísima kavaná, intención, la explicación de las palabras. También se grafica a sí mismo cómo él puede ir caminando felizmente para santificar el nombre de Dios. Pero lo que acontece, repito, con sus fuerzas espirituales interiores, no sabe nada. Y el Rab Volve dice, nuestra meta está en alejarnos de ese camino. Alejarnos y poder entrenarnos en el camino verdadero de lo que es servir a Hashem. Ubgen. Por lo tanto, dice el Rab, ¿qué tiene que hacer esa persona que siente que las fuerzas del alma interior no acuerdan, no aceptan, no están de acuerdo en recibir sobre sí Ol Malchut Shamayim,
ese yugo celestial. Eso pasa. Hay que estar preparado, pero hay que prepararse para eso. ¿Qué pasa con esa contradicción interior cuando eso ocurre? Entonces dice el Rab, la respuesta es, "Utzarich leitlamet". Esa persona debe aprender con una suerte de entrenamiento. La tet velaset incojotab. Él tiene que hacer un trato con esas fuerzas interiores y las tiene que convencer porque el ser humano no tiene otra opción, no tiene otra elección. Akadosh Baruj Hu es el rey y el soberano de todo y también sobre todas nuestras fuerzas y potencias. Y nosotros somos responsables delante de él sobre cada una y una de nuestras acciones. Y así como decimos en la tefilá, precisamente de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, de Mishpateja amdu ayom ki akol abadeja. Para con tu juicio, hoy están todos aquí de pie delante tuyo, porque todos son tus siervos, tus sirvientes. Be'iton kach be'yoter mise imatzmo. Y todo esto él lo tiene que llevar a esa discusión interior y consigo mismo, tarea reservada solamente para nosotros, las personas simples, hasta que sienta que su ser interior, su alma, decide aceptar sus argumentos y entonces logrará entender y ver que a Nefesh, que el alma interior, habrá de aceptar ese convencimiento intelectual. Y dice, no es gratuito, afirma por último en este tercer escenario del estudio del Shema, no es gratuito que nos da a nosotros al Rambam, Shanim Rabot, el mismísimo Maimónides, cuando analiza este escenario, el Rambam nos concede a nosotros muchos años para aprender, para entrenarnos en el primer versículo del Keriat Shema. Años. Tenemos, dice Rafolbe, que asombrarnos. ¿Qué se haya oculto, está dentro de esta mitzvah tan simple, comillas, de decir 6 palabras en total, Shema, Israel, Hashem, Eloquenu, Hashem, Echad? ¿Qué está oculto en esta mitzvah tan simple, comillas, insisto, yo pongo las comillas, de decir estas 6 palabras sabiendo que tengo que recibir sobre mí el yugo del cielo? ¿Qué está oculto? ¿Qué tanta sorpresa hay en una mitzvah kalá de oraita? Dice. En una mitzvah tan simple, tan fácil, comillas, de la Torah. Y por lo tanto, dice Revolve, me parece que es apropiado y es adecuado darle a ese entrenamiento y ese aprendizaje un tiempo verdaderamente extenso. Y entonces, ustedes se dan cuenta que aparentemente no podemos tomar las cosas, perdonen la expresión, a la ligera, a pesar de que la mitzvah parece más que fácil. Bueno, tengo que aceptar que existe un Dios, pero hay que ver cómo esa aceptación que empieza acá, empieza a competir con mis ojos, con mi boca, con mis oídos, con mis fuerzas interiores, mi corazón. Y esa rebeldía natural que suele pasar y que no sabemos cómo superarla. Yo espero que ustedes me entiendan esto que el Rab está diciendo. Si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto, podemos
hacer una pregunta. Rabbi Akiva lo aprendió al final de su vida. Sí, gracias Mario, pero Rabbi Akiva lo que aprendió al final de su vida es básicamente ama a Hashem tu Dios con todo tu ser, con todo tu alma y con todo Bejol deja. Él supo amar a Hashem con todo su corazón. Lo supo amar. Y supo amarlo con todo lo que él poseía, que no poseía nada. Lo que nunca pudo cumplir, él decía al final de su vida, es Bejol Nafshecha. ¿Qué quiere decir con todo tu nefesh, con todo tu ser, con toda tu alma? Y allí explica Rashi, en nombre de los sabios, Afilu u notel nafshecha. Aunque él tome tu vida, aunque él tome tu alma. Morir al Kiddush Hashem como murió Rabbi Akiva. Y en el momento que eso estaba ocurriendo, él estaba esbozando una sonrisa y sus alumnos que estaban completamente atónitos y que en el momento de que estaba siendo torturado por las fuerzas romanas y Yamar Shemam, él expresaba eventualmente una satisfacción. Pero creo que Rabbi Akiva, obviamente, todo esto de Kabbalah, todo el Malhut Shemayim, lo había aprendido con grandeza a lo largo de su vida, o por lo menos a partir de los 40 años, donde los 40 años estuvo en esa lucha que habla el Rab Wolbe en cuanto a cómo poder aceptar esa realidad. ¿Cuánto nos lleva a nosotros aceptar la realidad? ¿Es solo una declaración, como dice Rab Wolbe? El Coré Frum, aquel que lo dice con toda su vocación, con toda su fuerza, pero que no da lugar a poder entender lo que pasa por dentro de él, o es la otra tarea, que es obviamente la más fuerte, que habla el Rab. Comenzamos el cuarto escenario. Dice Rab, en las palabras del Rambam que trajimos al comienzo a todos estos escenarios del estudio, existe un hidush, dice el Rab Wolbe, existe algo que realmente significa una innovación. Hidush significa que podemos desprender de las palabras del sabio un aprendizaje completamente diferente a lo habitual. Recuerda, el Rambam escribe, Shetefane machshavtcha mikol davar que shetikra Kriyat Shema. ¿Qué dijo el Rambam con respecto a la concentración y recibir sobre uno el yugo celestial? El Rambam dijo en el Yad HaZaká, en la obra legal, que liberes tu pensamiento de toda otra cosa cuando leas el Kriyat Shema. Así dijo Rambam. El Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, es otro de los sabios medievales, en este caso del mundo sefaradí, a la Gemara del Tratado de Berajot, dice, Beha de Alken tzarich kavanat alev. Dice entonces el Rashba en su explicación a Berajot que para eso se necesita kavanat alev. La kavaná es la intención pura del corazón. Dice el Rashba, Be'efshar li lomar ot. Y yo creo que puedo decir algo más, dice el Rashba, posterior al Rambam, por supuesto. De pasuk rishon tzarich kavaná. Puedo decir que desde el punto de vista del halajá, el primer versículo necesita kavaná, necesita mucha intención, beafilu bediabad, e incluso no lejatjila, sino la puse a priori también a posteriori, y esto no depende con las restantes mitzvot que necesitan kavaná, que también las mitzvot necesitan intencionalidad. De Hatam, porque allí nos está diciendo con la kavaná, la intención de la tzet adevarim amurim, de salir con la kavaná para cumplir con la obligación de las cosas dichas. A Balcán, pero aquí,
Sarich Kavanata Inyan, Kelomar, aquí necesitamos la intencionalidad del tema, no de la mitzvah. Shelo Ya'er Bidvarim Acherim, explicando al Rambam que la persona no llegue a pensar y a elucubrar otras cosas para que pueda recibir sobre sí el reinado celestial de Askamat Alev, con la aceptación de su corazón, que es otro de los órganos del ser humano. No solamente los sentidos, sino también el órgano, el corazón. El Rambam decía que yo libere mis pensamientos, eventualmente, que yo libere mis pensamientos para cuando lea el Kriyat Shema, que no pueda sino estar en eso solamente. Y el Rashba dice que es una diferencia. Él agrega que eso de liberar los pensamientos que habla el Rambam no significa tan solo tener Kavaná como en el cumplimiento de las restantes mitzvot. Todas las mitzvot necesitan Kavaná, sino que aquí particularmente es que la persona no piense en ninguna otra cosa en el momento que está diciendo el Shema para recibir sobre sí el yugo celestial con la aceptación de su ser interior. Explica el Rambolve. De aquí tú tienes que comprender algo, dice Rambolve, que no alcanza con que yo ponga kavaná, intención, en la explicación, en el saber el sentido de las palabras y de los nombres. No es un problema de entender lo que digo, sino es un problema que no debo pensar en ningún otro tema en absoluto y debo estar concentrado absolutamente en el tema de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Me tengo que concentrar únicamente en ese tema de la recepción del yugo celestial. Be'askamat alev, dice el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, en lo que es askamat alev. Askamat alev es que maskim, el corazón está de acuerdo. Existe un consenso con el ser interior del hombre. Y este tema, si no es así, me'akev afilu bedi'abat. Me'akev quiere decir, es algo que impide cumplir con la mitzvah, inclusive si no lo hice a priori, también a posteriori. Quiere decir que no he cumplido con la mitzvah y por eso nos invita al Rav Wolbe a ver otro de los libros del Musar llamado Da'at Chochmah Musar, Shesham, que en ese libro, que nos da la página, por supuesto, y el Mahamad, explica Divrei Rambam Be'arashba, que explica este autor, Da'at Chochmah Musar, el conocimiento de la sabiduría y del Musar, de la moral, donde explica este autor las palabras del Rambam y del Rashba. Y dice, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, cuando habla acerca de la kavaná, acuérdense que kavaná quiere decir intención. Kavanató, la intención del Rambam, es que la tefilá tiene que ser tan pulida, metzuchtzachat, tan limpia, tan pulida es la palabra, metoheret, purificada de todo pensamiento extraño, raro, distinto, machshavá zará, un pensamiento que me altera esa pureza. Shelo yeh sham shum chut haseara shelo leshem Hashem. Y que no haya allí ni siquiera un fino cabello que no sea por nombre de Hashem, por el amor a Hashem. Mechubar umedubak rak bo itbarach levad.
y que la persona, explica el autor, pueda estar unido, fusionado solamente a él. Bendito sea su nombre. Eso es lo que dice Rambam. Bueno, uno piensa que la tarea parece ser misión imposible. Yo entiendo, para la persona que lo escucha y que lo aprende. Y el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, escribió, "Sheim ye'arer Adam machshava zara", que si la persona habrá de, Dios no permita, pensar un pensamiento extraño en el primer versículo de Kriyat Shema, no cumplió con su obligación. כל כך מצוחצחת צריכה שתהיה הכוונה tan pulida, tan perfectamente pulida, tiene que ser la kavaná, la intención que debe estar unida, fusionada, pegada solamente en el Boré Itbaraj Bolevad, en el Creador, bendito sea, solamente en él. O sea que el Rambam y el Rashba coinciden en última instancia en un objetivo, que no haya nada que me distraiga cuando en el momento que yo voy a decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ya me voy a ir a las preguntas, un minutito por favor. Y entonces Rapolve nos dice, en esta forma de decir el primer versículo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que representa recibir el yugo celestial, y está Am Shel Devekut Mamash. Tanto como el Rambam lo afirma y el Rashba lo confirma, existe un sentido de Devekut. Devekut significa de estar alineado y unido al Todopoderoso precisamente. Y por lo tanto, nos encontraremos entonces aprendiendo aquí un aprendizaje pequeño. התלמדות קטנה של דקה אחת בדבקות. Revolver todo lo simplifica y dice, ¿sabe cuánto es? Decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es aprendizaje, ese aprender de poder unirme al Todopoderoso, me lleva un minuto. Y es aquí cuando nosotros podemos recordar lo que citamos ya de las palabras del Gaón de Vilna. Dice el Rab Wolbe, que lo citó, cuando dijo Shema Israel, Hashem Elokeinu, etc., en ese momento acontece, Ashra'ah shel Hashem amaleh alenu, la inspiración, la presencia del nombre completo de Dios sobre nosotros. Y está claro, dice, que esa inspiración, que esa Ashra'ah no resiste que yo libere mi corazón para otro pensamiento. Si es toda la presencia de lo divino en mí, cuando digo Shema Israel, no hay lugar. Por eso hablaba Askamat Alev, ¿no? Del corazón que consensúa con esa realidad. No hay lugar para otra diversificación del pensamiento. Y el pensamiento ligado al corazón. Dice Rab, es así en verdad. La lectura del primer pasuk dimos ya 3 shiurim hablando del primer pasuk del Shema, para que pensemos un poco la trascendencia y la importancia de lo que estamos diciendo. En la lectura del primer versículo de esta manera es, la llama el Revolve, Kriyat Shema Shel Bene Aliyah. Es una Kriyat Shema, es una lectura del Shema de los Bene Aliyah. Bene Aliyah es una definición en la época de la Gemara, de la época de la Mishnah. Bene Aliyah significa hijos de la elevación. O sea que podemos dar un salto en santidad y en Kedushá en hebreo. Y por lo tanto, no pensemos en lo imposible. Dice el Rav, para bajar las cosas un poquitito más a mi posibilidad. Ulay, dice, tal vez. Tratemos de aprender y entrenarnos. Leitlamed es ese aprendizaje reflexivo, aquello que sale de mí que vuelve a mí. Dice, tal vez deberemos entrenarnos en poder saborear
el sabor ese de la inspiración, de esa inspiración y de ese ascenso, de esa elevación. Es bueno que lo intentemos, que lo probemos. Reulai, y tal vez una persona consciente, inteligente, podrá alcanzar verdaderamente ese logro y mitragel base benachat, si se habrá de acostumbrar a esa realidad, pero benachat. Benachat quiere decir con paciencia, con tranquilidad, sin apremio. No me debo desesperar. Debo ir lentamente, de a poco, alcanzar la meta. משיננסה להכריח התרכזות זו של מחשבה בכוח, quien intente obligarse a sí mismo a esa concentración y del pensamiento por la fuerza, dice Rav, Bistama lo yatzriach. Seguramente no logrará alcanzar. Solamente con Nahat, con mucha paz, con mucha tranquilidad, sin buscar lo imposible, sino buscando lo imposible y tratando de elevar su pensamiento, su actitud en forma silenciosa, tranquila y verdadera, esa persona logrará alcanzar el éxito, dice Rav Baruch Hashem. Por lo tanto, si bien la tarea parece imposible, tenemos que ver eventualmente por qué no es imposible y cómo debemos. La pregunta es, Shalom Rav, ¿y cuándo la recitación en el camino? ¿Qué significa esto? Cuando se dice el Shema en el camino, Belech Teja Derech. Ok, buena pregunta. Si se trata de eso, no sé exactamente. Dice que las palabras estos las dirán Beshochbeja Ukumeja, Ulech Teja Derech, Ubshochbeja Ukumeja. Quiere decir todo el día y en el camino. Muy bien, muy bien. Si vamos a suponer que yo estoy en el camino y debo decir el Shema porque se me termina la hora de decir el Shema, entonces en el momento de decir el Shema, debo detenerme, no seguir caminando. Y en ese momento, aceptar sobre mí, Ol Malchut Shemayim, y decir Shema Israel, pero detenido. Y después de decir Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Baed, continuar mi camino. Por lo tanto, es importante que lo vertiginoso, la vorágine, el camino, el apuro, el apremio, deben detenerse cuando yo llego a decir Shema Israel. Y es muy importante, gracias por la pregunta, eventualmente, porque en última instancia lo que necesitamos es por sobre todas las cosas la posibilidad, no hay ninguna duda, de que la persona tenga una capacidad intacta eventualmente de todo lo que es cómo vincularse con el Todopoderoso. Y bueno, ustedes ven que la tarea del ser judío no es simple, pero tampoco es imposible. Lo único que a veces la persona se confunde entre el acto y lo que debe superar el acto, que es la esencia. Y entonces es allí donde se debate, el Rab vuelve pidiéndonos siempre que tratemos de hallar la esencia, porque el acto es repetitivo. A veces puede surgir el acto, comillas, religioso, como él lo llama, pero él busca el otro acto, el servicio verdadero a Kadosh Baruj Hu. Bueno, esto es nuestro encuentro de hoy, siempre agregando un concepto, a mi humilde criterio, es revolucionario. Si empezamos hablando de Abraham lo que logra instalar en este mundo no es la fe en un solo Dios, sino el fervor de que el hombre sea todo él un servidor de Dios, a partir de sus sentidos, a partir de sus emociones, a partir de sus pensamientos internos, a partir de todo lo que cambiará la esencia del ser humano. Ahí está Abraham, y en poco tiempo más estará Isaac, en poco tiempo más estará Jacob, nuestros referentes,
cuando empezamos nuestra plegaria. Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob. No son tres dioses diferentes, los de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo. La percepción de Abraham inicial es tan fuerte que da lugar a otra percepción de Isaac y a otra percepción de Jacob. Todos logran en ese trípode espiritual, sustantivo de la existencia del pueblo judío, marcarnos a nosotros qué significa recibir el yugo celestial a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, que tengamos el mérito de poder alcanzar cada uno de estos momentos. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, Besorot Tovot, Yeshuot, Benejamot. Nuestro estudio lo hicimos por la Refuah Shlema de un querido amigo que está en Argentina, en el norte, Alberto Noé Ben Alegre, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema, a Ramah Bará Beshisa Gidav y a todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Estemos bien. Gracias por acompañarnos. Isku Eshanim Rabot Neimot Betovot. Gracias. Gracias, Anat. Muchas gracias. Gracias, Donarie. Gracias, Shoshana. Shabbat Shalom. Gracias, Mordejai. Que tengamos Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot. Gracias a todos.